En el firmamento antiguo, donde los signos no solo eran símbolos sino fuerzas vivas que respiraban en la conciencia humana, Tauro emergía como la constelación de la tierra firme, del pulso constante que sostiene la vida. Su energía no era estruendosa ni fugaz, sino profunda, arraigada, como las raíces que se extienden invisibles bajo el suelo mientras el mundo admira solo la flor. Y, sin embargo, en esa misma profundidad comenzó a gestarse una incomprensión que atravesó siglos. La discriminación hacia Tauro no nació del rechazo abierto, sino del juicio superficial. En una era donde se glorifica la velocidad, la improvisación y el cambio constante, la naturaleza taurina fue interpretada erróneamente como lentitud, terquedad o resistencia inútil. Lo que en realidad era paciencia se llamó pasividad, lo que era constancia se etiquetó como rigidez. Así, el toro, símbolo de fuerza serena, fue reducido a caricatura por quienes no supieron leer el lenguaje de la estabilidad. En los relatos astrológicos, mientras otros signos eran celebrados por su brillo inmediato o su intensidad emocional, Tauro quedaba relegado al papel de sostén silencioso. Era el guardián de la materia, el constructor de lo tangible, pero rara vez el protagonista de las historias heroicas. Sin embargo, toda epopeya necesita un suelo firme donde desplegarse, y ese suelo siempre ha llevado la huella invisible de Tauro. La discriminación también tomó forma en el ámbito emocional. La capacidad taurina de amar con lealtad y permanencia fue confundida con apego excesivo. Su búsqueda de seguridad fue vista como miedo al cambio, cuando en realidad respondía a una comprensión profunda del valor de lo duradero en un mundo efímero. Mientras otros signos exploraban, Tauro preservaba; mientras otros ardían, Tauro nutría. Y esa diferencia, lejos de ser comprendida como complementariedad, fue convertida en motivo de exclusión simbólica. En la esfera social y cultural, la energía de Tauro fue muchas veces subestimada en favor de lo inmediato. En tiempos modernos, donde la productividad se mide en velocidad y la innovación en ruptura, la constancia taurina parece ir contra la corriente. Pero es precisamente esa corriente la que, sin el ancla de Tauro, se disolvería en caos. La discriminación aquí se manifiesta como invisibilización, no se desprecia abiertamente, pero tampoco se reconoce el valor esencial. Desde una perspectiva épica, Tauro encarna al guerrero que no abandona el campo, al guardián que resiste cuando todos se han ido. No busca la gloria momentánea, sino la victoria que perdura. En mitologías antiguas, el toro era sagrado, símbolo de fertilidad, abundancia y poder vital. Con el paso del tiempo, esa sacralidad fue olvidada, y con ella, el respeto hacia su energía. Pero toda discriminación contiene en sí misma la semilla de una revelación. Porque cuanto más se subestima la fuerza de Tauro, más evidente se vuelve su necesidad. En un mundo que se desmorona por la prisa, la energía taurina se alza como recordatorio de que lo verdadero requiere tiempo, de que lo sólido no se improvisa. La narrativa cambia cuando se comprende que no todo lo valioso brilla de inmediato, que hay grandeza en la permanencia. Así, en el tejido del cosmos, Tauro sigue su camino, ajeno al ruido de las etiquetas. Su poder no depende del reconocimiento externo, sino de su conexión con la esencia de la materia y la vida. Y aunque haya sido malinterpretado, subestimado o ignorado, su presencia sigue siendo indispensable, como la tierra bajo los pies, como el latido constante que sostiene toda existencia. En las eras donde el cielo era leído como un libro sagrado, no solo los rasgos visibles de cada signo marcaban su destino, sino también las tensiones invisibles que nacían de su interacción con el resto del zodiaco. En ese entramado complejo, la energía de Tauro no solo fue malinterpretada en su ritmo o su carácter, sino también en su relación con el poder, el deseo y el valor. Existe una dimensión menos explorada en la discriminación que rodea a Tauro, y es la que surge de su íntima conexión con lo material. Mientras otras energías zodiacales se asocian con lo espiritual, lo intelectual o lo emocional en formas más evidentes, Tauro se vincula con la materia, con el cuerpo, con el placer tangible, con el alimento, el descanso, la belleza que se puede tocar. Esta conexión profunda con lo físico ha sido históricamente desvalorizada por corrientes que colocan lo espiritual por encima de lo terrenal, como si lo uno excluyera lo otro. Así, Tauro ha cargado con el prejuicio de ser excesivamente materialista, cuando en realidad su don reside en sacralizar la materia, en reconocer que lo divino también habita en lo concreto. En muchas narrativas simbólicas, se ha impuesto la idea de que la evolución implica desprenderse de lo físico, avanzar hacia lo etéreo. Bajo ese prisma, la energía taurina parece quedarse atrás, anclada, incluso primitiva.
Pero esa visión ignora que sin sustento no hay elevación posible. La discriminación aquí se vuelve filosófica, se margina aquello que sostiene la experiencia humana en su forma más esencial. Tauro no niega lo espiritual, lo encarna. Otra corriente de incomprensión nace de su relación con el tiempo. Tauro no se rige por la urgencia ni por la ansiedad del cambio constante. Su tempo es el de las estaciones, el de los ciclos naturales que no pueden acelerarse sin romperse. En un mundo cada vez más dominado por la inmediatez, donde todo debe suceder ahora y rápido, esta cualidad es vista como un obstáculo. Se penaliza la pausa, se sospecha de la reflexión prolongada, se impone la idea de que quien no corre se queda atrás. Así, Tauro es empujado a un lugar de aparente desventaja, como si su ritmo fuera una falla y no una forma distinta de sabiduría. Sin embargo, en una lectura más profunda, ese ritmo contiene una resistencia silenciosa frente a la deshumanización. Tauro no se somete fácilmente a dinámicas que lo desconectan de su esencia. Su lentitud no es incapacidad, sino elección, una forma de preservar la integridad en medio del caos. Esta cualidad ha sido interpretada como obstinación, generando otra capa de discriminación, la idea de que Tauro no evoluciona. Pero lo que no se reconoce es que su evolución es interna, acumulativa, como la presión que transforma el carbón en diamante. También existe una tensión en el ámbito del valor personal. Tauro está profundamente ligado al concepto de valor, tanto en sentido material como simbólico. Sin embargo, en una cultura donde el valor se mide en términos de visibilidad, rapidez o impacto inmediato, el tipo de valor que Tauro representa queda relegado. La paciencia, la dedicación, la capacidad de sostener y cuidar no siempre reciben reconocimiento. Esto genera una invisibilización que, aunque sutil, tiene consecuencias profundas, se pierde la referencia de lo que verdaderamente perdura. En lo épico, esta situación configura una figura casi trágica y a la vez heroica. Tauro se convierte en el portador de aquello que otros no ven pero todos necesitan. Es quien mantiene el fuego encendido cuando la celebración ha terminado, quien cultiva la tierra cuando nadie observa, quien reconstruye cuando todo ha sido destruido. Su lucha no es contra enemigos visibles, sino contra el olvido, contra la tendencia colectiva a despreciar lo esencial. En las dinámicas de poder, Tauro también ha sido subestimado. No busca dominar a través del control ni de la imposición, sino a través de la permanencia. Su poder es acumulativo, constante, difícil de erradicar. Sin embargo, en contextos donde el poder se asocia con la agresividad o la rapidez, esta forma de fuerza es ignorada o considerada débil. Esto ha llevado a que Tauro sea desplazado en narrativas donde solo se valora la conquista inmediata, olvidando que mantener lo conquistado requiere una fortaleza distinta. A nivel emocional, existe otra capa de discriminación menos evidente pero igualmente significativa. La profundidad afectiva de Tauro, su necesidad de seguridad y estabilidad, ha sido interpretada como dependencia o miedo. En culturas que exaltan la independencia extrema y la constante reinvención, el deseo de construir vínculos duraderos se percibe como una limitación. Pero en realidad, esa capacidad de sostener el amor en el tiempo es una de las formas más complejas y valientes de expresión emocional. La energía taurina también enfrenta un conflicto con la noción moderna de éxito. Mientras muchos caminos se orientan hacia el crecimiento rápido y la expansión constante, Tauro valora la consolidación, el disfrute de lo alcanzado, la creación de bases sólidas. Esto puede ser visto como falta de ambición, cuando en realidad es una redefinición del propósito. Tauro no busca tener más por tener, sino construir algo que tenga sentido, que pueda sostenerse y nutrir. En el plano simbólico más elevado, Tauro representa la fidelidad a la vida misma. No a la vida idealizada o abstracta, sino a la experiencia concreta de existir, con sus ritmos, sus necesidades y sus ciclos. La discriminación hacia esta energía revela una desconexión más amplia de la humanidad con su propia naturaleza. Al rechazar lo taurino, se rechaza la base que permite todo lo demás. Pero en toda epopeya llega un momento de reconocimiento, un punto de inflexión donde aquello que fue subestimado se revela como imprescindible. En tiempos de crisis, cuando lo superficial se desvanece, la energía de Tauro emerge con claridad. Es entonces cuando se comprende que sin raíces no hay crecimiento, que sin estabilidad no hay expansión, que sin presencia no hay sentido. Y así, en silencio pero con una fuerza inquebrantable, Tauro continúa su camino en el zodiaco, no como una figura secundaria, sino como un pilar oculto que sostiene la totalidad. Su historia no es la del héroe que brilla en el instante, sino la del que permanece cuando todo lo demás ha cambiado.
Una presencia que, aunque no siempre reconocida, resulta imposible de reemplazar. En los pliegues más profundos de la tradición astrológica, donde los símbolos dejan de ser simples arquetipos y se convierten en fuerzas que moldean civilizaciones enteras, la energía de Tauro ha cargado con una forma de distorsión que no siempre se manifiesta como rechazo directo, sino como una desconexión progresiva de su verdadero significado. No se trata solo de ser malinterpretado, sino de ser reducido, simplificado, encapsulado en definiciones estrechas que no alcanzan a contener su vastedad. En la relación de Tauro con el deseo, por ejemplo, se esconde una de las formas más sutiles de discriminación. Al ser regido por Venus, su vínculo con el placer, la belleza y la sensualidad es profundo y legítimo. Sin embargo, esta cualidad ha sido frecuentemente degradada en discursos que asocian el deseo con debilidad o superficialidad. En lugar de comprender el placer como una vía de conexión con la vida, se lo ha relegado a un lugar menor, casi culpable. Así, Tauro ha sido injustamente vinculado con el exceso o la indulgencia, cuando en realidad su relación con el disfrute puede ser profundamente consciente, casi ritual, una forma de honrar la existencia en su dimensión más tangible. Existe también una tensión histórica entre la energía taurina y las estructuras de control que buscan acelerar, optimizar y mecanizar la experiencia humana. Tauro, en su esencia, no puede ser apresado por sistemas que ignoran los ritmos naturales. Su conexión con la Tierra lo hace resistente a las imposiciones artificiales del tiempo fragmentado, de la productividad sin pausa. En este sentido, la discriminación hacia Tauro también adopta la forma de presión constante para adaptarse a modelos que contradicen su naturaleza. Se le exige ser más rápido, más flexible, más cambiante, sin reconocer que en esa exigencia se está erosionando una de las fuerzas más necesarias para el equilibrio colectivo. En los relatos épicos del alma, Tauro no es el guerrero que conquista territorios nuevos, sino el que protege los territorios ya conquistados. Esta diferencia ha sido crucial en su invisibilización. Las narrativas dominantes celebran la expansión, la innovación, la ruptura, pero rara vez glorifican la preservación, el cuidado, la continuidad. Sin embargo, sin estas últimas, todo lo demás se disuelve. La discriminación aquí es narrativa, se cuenta la historia incompleta, dejando fuera al guardián, al constructor, al que sostiene. En el ámbito de la identidad, Tauro también enfrenta una forma de encasillamiento que limita su expresión. Se le atribuyen características fijas, casi inmutables, como si su naturaleza fuera incapaz de matices. Esta percepción ignora la riqueza interna de su mundo emocional y sensorial. Tauro no es estático, es profundo. Su aparente estabilidad esconde procesos internos complejos, transformaciones que no buscan ser visibles, pero que son igualmente reales. La discriminación surge cuando se niega esa complejidad, cuando se asume que lo que no cambia rápidamente no cambia en absoluto. En la dimensión colectiva, la energía taurina ha sido desplazada en favor de modelos que privilegian la desconexión del cuerpo. En muchas culturas contemporáneas, el cuerpo es visto como una herramienta, un medio para un fin, más que como un espacio sagrado de. Tauro, en cambio, reconoce el cuerpo como un templo, como un canal de experiencia plena. Esta diferencia genera fricción, porque implica una forma de vivir más presente, más consciente, menos fragmentada. La discriminación se manifiesta entonces como una desconexión cultural de los valores que Tauro representa. También se encuentra una tensión en la relación de Tauro con la seguridad. En un mundo que glorifica el riesgo constante y la incertidumbre como sinónimos de crecimiento, la búsqueda de estabilidad puede ser vista como una limitación. Pero esta visión ignora que la seguridad no es necesariamente estancamiento, sino una base desde la cual se puede construir con solidez. Tauro no rechaza el cambio, lo integra de manera gradual, asegurando que cada paso tenga fundamento. La discriminación aparece cuando se interpreta esta cautela como miedo, en lugar de reconocerla como sabiduría. En lo más profundo de su arquetipo, Tauro representa la capacidad de permanecer. Y permanecer, en un mundo que constantemente empuja hacia la dispersión, es un acto de resistencia. No se trata de inmovilidad, sino de presencia sostenida. Esta cualidad ha sido subestimada porque no produce resultados inmediatos, no genera impacto instantáneo. Pero su poder reside precisamente en su acumulación, en su capacidad de construir algo que no se desmorona con el tiempo. Desde una perspectiva épica, Tauro encarna la fuerza que no necesita demostrar su poder constantemente. Es la montaña que no se mueve, el árbol que sigue creciendo en silencio, el pulso constante que no se detiene.
Su historia no está llena de giros dramáticos, sino de una continuidad que desafía la lógica de lo efímero. Y en esa continuidad se encuentra su grandeza. A medida que las estructuras superficiales comienzan a mostrar sus fisuras, la energía de Tauro adquiere una relevancia renovada. Lo que antes era visto como lentitud se revela como precisión. Lo que se interpretaba como terquedad se comprende como firmeza. Lo que parecía falta de ambición se transforma en una visión más profunda del propósito. En este proceso, la discriminación hacia Tauro no desaparece de inmediato, pero comienza a ser cuestionada. Se abre un espacio para reconocer que no todas las formas de poder son visibles, que no todas las formas de evolución son rápidas, que no todas las formas de valor son cuantificables. Tauro, en su silencio, en su constancia, en su conexión con lo esencial, se convierte en un recordatorio viviente de que la verdadera fuerza no siempre grita, pero siempre permanece. Y así, mientras el resto del zodiaco danza entre cambios, crisis y revelaciones, Tauro continúa su marcha firme, no como una sombra olvidada, sino como la base sobre la cual todo lo demás puede existir. Su historia, lejos de ser secundaria, es el fundamento mismo de la epopeya cósmica, una historia que no busca ser reconocida, pero que, inevitablemente, termina siendo comprendida. En las capas más arcaicas del imaginario colectivo, donde los signos no eran interpretaciones psicológicas sino fuerzas que determinaban el orden mismo del mundo, la energía de Tauro estaba ligada a los ciclos de abundancia y escasez, al misterio de la fertilidad, al pacto silencioso entre la humanidad y la Tierra. Sin embargo, a medida que las sociedades evolucionaron hacia estructuras más abstractas y desvinculadas de la naturaleza, esa conexión comenzó a diluirse, y con ella, el reconocimiento de la función sagrada que Tauro representaba. La discriminación no solo se manifestó en la simplificación de su carácter, sino en la pérdida de su lugar como eje de equilibrio entre lo humano y lo natural. En este desplazamiento, surgió una forma de invisibilización que afecta directamente la percepción del esfuerzo sostenido. Tauro encarna el trabajo que no se ve, el proceso que no puede comprimirse ni acelerarse sin consecuencias. En un mundo que celebra los resultados inmediatos y las soluciones rápidas, el proceso taurino queda oculto, como si no existiera. Se admira la cosecha, pero se olvida la siembra, el cuidado, la espera. Esta desconexión genera una narrativa incompleta donde Tauro aparece como innecesario, cuando en realidad es el fundamento de todo logro duradero. También se despliega una forma más sutil de discriminación en la relación de Tauro con el placer sensorial en contraste con la cultura del sacrificio. Durante largos periodos históricos, especialmente en contextos donde el sufrimiento fue glorificado como vía de redención o superioridad moral, el goce consciente fue visto con sospecha. Tauro, al encontrar valor en el descanso, en la belleza, en la experiencia sensorial plena, fue asociado con la complacencia o la falta de disciplina. Sin embargo, esta lectura ignora que su forma de disfrutar no es evasiva, sino integradora. No huye del esfuerzo, sino que lo equilibra con la capacidad de recibir, de nutrirse, de regenerarse. En la dimensión del lenguaje, la energía taurina también ha sido afectada por una reducción simbólica. Las palabras que suelen asociarse a este signo han sido cargadas de connotaciones negativas en ciertos contextos: terco, lento, posesivo. Estas etiquetas, repetidas sin cuestionamiento, han moldeado una percepción colectiva que limita la comprensión de su verdadera naturaleza. Se ha perdido la riqueza de términos como perseverante, constante, protector, sensorialmente consciente. Esta distorsión lingüística no es menor, porque el lenguaje construye realidad, y al empobrecer la descripción de Tauro, se empobrece también la forma en que se lo experimenta. En el ámbito de la creación, Tauro representa un tipo de creatividad que no siempre es reconocida. No es la chispa repentina ni la innovación disruptiva, sino la capacidad de dar forma, de materializar, de sostener una visión hasta convertirla en realidad. Es la creatividad del artesano, del constructor, del que trabaja con sus manos y con el tiempo. En una cultura que privilegia la idea sobre la ejecución, esta forma de creación queda en segundo plano. Se celebra la inspiración, pero no siempre la disciplina que la convierte en algo tangible. Así, Tauro queda relegado a un rol secundario en narrativas donde, en realidad, es indispensable. En lo más profundo de su arquetipo, existe también una relación con la memoria. Tauro guarda, conserva, acumula experiencias que se sedimentan en su interior. No olvida con facilidad, no suelta sin razón. Esta cualidad ha sido interpretada como apego o dificultad para avanzar, pero en esencia es una forma de honrar el pasado, de reconocer el valor de lo vivido.
En un mundo que constantemente empuja hacia lo nuevo, hacia lo siguiente, esta conexión con la memoria puede parecer un obstáculo. Sin embargo, sin memoria no hay identidad, y sin identidad no hay. Desde una perspectiva épica, esta acumulación se convierte en una fortaleza. Tauro no parte de cero cada vez, construye sobre lo que ya ha sido. Su camino no es lineal ni explosivo, sino profundo y continuo. Cada experiencia se integra, cada aprendizaje se asienta. Esta forma de avanzar no genera impacto inmediato, pero crea estructuras que resisten el paso del tiempo. La discriminación surge cuando se mide el progreso solo en términos de velocidad, ignorando la calidad y la profundidad. En la relación con el conflicto, Tauro también ha sido malinterpretado. No busca la confrontación, no reacciona impulsivamente, lo que puede ser visto como debilidad o evasión. Pero cuando se ve forzado a defender lo que considera esencial, su respuesta es firme, incluso implacable. Esta dualidad no siempre es comprendida, y se tiende a subestimar su capacidad de resistencia hasta que se manifiesta con toda su fuerza. En ese momento, la percepción cambia, pero muchas veces demasiado tarde para reconocer el error inicial. En el plano colectivo, la energía de Tauro se convierte en un recordatorio constante de los límites. No todo puede crecer indefinidamente, no todo puede acelerarse sin consecuencias. Representa la necesidad de equilibrio, de respeto por los ciclos, de conexión con lo que sustenta la vida. La discriminación hacia esta energía refleja una tendencia más amplia a ignorar esos límites, a priorizar la expansión sin considerar el impacto. Pero cada vez que ese modelo colapsa, la necesidad de Tauro se hace evidente. En la dimensión más simbólica, el toro no es solo fuerza, sino presencia. No se define por lo que hace, sino por lo que es. Esta cualidad, difícil de cuantificar, escapa a las métricas convencionales de valor. No produce constantemente, no se transforma de manera visible, pero sostiene. Y sostener, en un universo en constante cambio, es una de las tareas más complejas y necesarias. A medida que la conciencia colectiva comienza a reconocer las consecuencias de la desconexión con lo esencial, la energía de Tauro emerge como una guía silenciosa. No impone, no exige reconocimiento, pero su verdad se vuelve cada vez más evidente. La discriminación que ha enfrentado no desaparece de un momento a otro, pero empieza a perder fuerza frente a la experiencia directa de su valor. Así, en el tejido vasto del zodiaco, Tauro continúa encarnando la resistencia serena, la fidelidad a lo real, la capacidad de construir sin prisa y sin pausa. Su historia no necesita adornos ni dramatismos, porque su grandeza reside en lo que permanece cuando todo lo demás se desvanece. En esa permanencia se encuentra una forma de poder que no depende del reconocimiento, pero que, inevitablemente, termina transformando la percepción de quienes aprenden a verlo. En los estratos más silenciosos del tiempo, donde la conciencia colectiva va dejando huellas invisibles que luego se convierten en patrones de percepción, la energía de Tauro ha sido sometida a una forma de distorsión que no solo afecta cómo es vista, sino cómo se permite manifestarse dentro del entramado humano. No se trata únicamente de incomprensión externa, sino de una presión constante que intenta moldear su esencia para adaptarla a ritmos que le son ajenos, como si la firmeza tuviera que volverse fluidez para ser aceptada. En esa tensión aparece un fenómeno profundo, la autorrestricción de la energía taurina. Al ser repetidamente interpretada como excesiva en su necesidad de estabilidad o como limitada en su ritmo, comienza a generarse una especie de contención interna. Tauro aprende, en muchos contextos, a cuestionar su propia naturaleza, a dudar de su instinto de permanencia, a sentirse fuera de lugar en entornos que glorifican lo cambiante. Esta es una de las formas más complejas de discriminación, porque no solo viene desde fuera, sino que puede llegar a infiltrarse en la propia identidad, erosionando la confianza en su modo de existir. En el ámbito de lo simbólico, también se ha producido una desconexión con la relación que Tauro mantiene con la abundancia. No la abundancia entendida como acumulación sin sentido, sino como la capacidad de generar, sostener y disfrutar recursos de manera consciente. En muchas narrativas modernas, la abundancia se asocia con el exceso o con la desigualdad, y en ese contexto, la energía taurina puede ser malinterpretada como avaricia o materialismo desmedido. Sin embargo, su verdadera función es la de estabilizar el flujo de recursos, de crear sistemas donde lo necesario esté disponible y sea valorado. La discriminación surge cuando se confunde el cuidado de lo material con la obsesión por poseer. Existe también una dimensión profundamente espiritual que ha sido sistemáticamente ignorada en Tauro.
Al estar tan ligado a lo tangible, se ha asumido que su conexión con lo trascendente es limitada o inexistente. Pero en realidad, su espiritualidad no se expresa a través de la abstracción, sino de la encarnación. Tauro encuentra lo sagrado en la repetición, en el ritual cotidiano, en el contacto con la materia. Esta forma de espiritualidad, más silenciosa y menos espectacular, ha sido desplazada por modelos que privilegian experiencias intensas o visiones extraordinarias. Así, se pierde una vía fundamental de conexión con lo divino que no necesita salir del mundo para manifestarse. En la relación con el cambio, la narrativa dominante ha construido una dicotomía que coloca a Tauro en oposición al movimiento. Pero esta oposición es superficial. Tauro no rechaza el cambio, rechaza la ruptura sin sentido. Su forma de transformarse es orgánica, gradual, integrada. No destruye para reconstruir, sino que adapta, ajusta, incorpora. Esta forma de evolución, menos visible, ha sido subestimada en un mundo que asocia transformación con crisis o con eventos dramáticos. La discriminación aquí radica en no reconocer que hay múltiples formas de evolucionar, y que la estabilidad también puede ser dinámica. En el plano colectivo, la energía de Tauro ha sido desplazada en la construcción de sistemas económicos y sociales que priorizan el crecimiento ilimitado. Su naturaleza, profundamente consciente de los límites y de la necesidad de equilibrio, entra en conflicto con modelos que buscan expandirse sin medida. En este contexto, Tauro puede ser visto como conservador o restrictivo, cuando en realidad está señalando la importancia de la sostenibilidad. La discriminación se manifiesta en la desvalorización de esta visión, que solo suele ser reconocida cuando las consecuencias del exceso se vuelven inevitables. Desde una perspectiva épica, esta posición convierte a Tauro en una especie de guardián del umbral, una fuerza que se mantiene firme frente a la presión del desbordamiento. No busca detener el avance, sino asegurar que tenga fundamento. En un relato donde muchos corren hacia adelante, Tauro es quien observa el terreno, quien evalúa la resistencia del suelo, quien garantiza que lo construido no colapse. Esta función, esencial pero poco visible, lo coloca en una posición de constante tensión con las narrativas dominantes. También se despliega una forma de discriminación en la manera en que se interpreta su relación con el apego. Tauro valora lo que construye, se vincula profundamente con lo que considera significativo. Esta conexión ha sido leída como incapacidad para soltar, como dependencia o miedo a la pérdida. Pero en su esencia, no se trata de aferrarse, sino de reconocer el valor de lo que ha sido cultivado. Soltar, para Tauro, no es un acto impulsivo, sino una decisión que requiere tiempo y comprensión. Esta diferencia en el proceso ha sido malinterpretada como resistencia irracional, cuando en realidad responde a una lógica de cuidado. En el terreno de la percepción social, Tauro también ha sido afectado por una especie de invisibilidad estructural. Al no buscar protagonismo constante ni validación externa, su presencia puede pasar desapercibida en entornos que premian la visibilidad. Esto genera una paradoja: cuanto más esencial es su contribución, menos evidente resulta. La discriminación no se expresa como rechazo, sino como omisión, como falta de reconocimiento en espacios donde su influencia es fundamental. En la dimensión del cuerpo, la energía taurina sostiene una sabiduría que ha sido desplazada por la desconexión moderna. El cuerpo, para Tauro, no es un obstáculo ni un mero vehículo, sino una fuente de conocimiento. Las sensaciones, los ritmos internos, las necesidades físicas son parte de su lenguaje. En una cultura que tiende a ignorar o a controlar el cuerpo, esta forma de inteligencia es subestimada. La discriminación aparece como una desconexión colectiva de esta sabiduría, que Tauro encarna de manera natural. En lo más profundo de su arquetipo, Tauro representa la continuidad de la vida. No en términos abstractos, sino en su expresión más concreta, el alimento que nutre, el descanso que regenera, la estabilidad que permite crecer. Su energía no busca imponerse, sino sostener. Y en ese sostener se encuentra una forma de poder que no depende de la validación externa, pero que es absolutamente necesaria. A medida que las estructuras que han ignorado esta energía comienzan a mostrar sus límites, emerge una comprensión más amplia. Lo que fue visto como obstáculo se revela como base. Lo que fue considerado lento se reconoce como preciso. Lo que fue etiquetado como rígido se entiende como firme. Tauro no cambia para ser aceptado, es la percepción la que, eventualmente, se transforma para reconocer su valor. En las corrientes más profundas donde el símbolo se convierte en destino, la energía de Tauro también ha sido atravesada por una forma de juicio que surge de su vínculo con el silencio.
No un silencio vacío, sino un silencio fértil, cargado de presencia, de observación, de maduración interna. En una civilización que teme al vacío y lo llena constantemente con ruido, palabras, estímulos y respuestas inmediatas, ese silencio ha sido malinterpretado como ausencia de pensamiento o falta de participación. Así, Tauro ha sido desplazado en espacios donde la velocidad de la palabra se confunde con la profundidad de la verdad. Pero en ese silencio habita una inteligencia distinta, una que no necesita manifestarse de inmediato para ser válida. Es la inteligencia de la tierra que no explica su proceso mientras germina, la de la raíz que no se muestra mientras sostiene al árbol. Esta cualidad ha sido ignorada porque no encaja en sistemas que premian la exposición constante. La discriminación aquí no es agresiva, sino persistente, como una sombra que reduce la percepción de lo que no se expresa en los códigos dominantes. También existe una tensión en la relación de Tauro con la vulnerabilidad. Al ser percibido como fuerte, estable, inamovible, muchas veces se le niega el espacio para mostrar fragilidad. Se espera que sostenga, que resista, que permanezca, sin considerar que incluso la tierra necesita descanso, que incluso lo firme puede desgastarse. Esta expectativa genera una forma de carga invisible, donde la fortaleza se convierte en una obligación más que en una cualidad. La discriminación se manifiesta entonces como una negación de su complejidad emocional, reduciéndolo a un rol funcional. En los territorios simbólicos del poder, Tauro también ha sido apartado por no ajustarse a los modelos de dominación visibles. Su poder no se impone, no conquista mediante la fuerza expansiva, sino que se establece a través de la presencia constante. Este tipo de poder, que no busca controlar sino sostener, ha sido subestimado en estructuras que valoran la jerarquía y la imposición. Sin embargo, es precisamente ese poder el que garantiza la continuidad, el que permite que lo construido no se derrumbe ante la primera sacudida. En la dimensión del tiempo histórico, se puede percibir otra forma de distorsión, la pérdida de la relación cíclica con la existencia. Tauro, profundamente conectado con los ritmos naturales, encarna una visión del tiempo como repetición con sentido, como retorno que no es estancamiento sino profundización. Pero la modernidad ha impuesto una visión lineal, donde solo importa avanzar, progresar, dejar atrás. En este contexto, la energía taurina parece quedar atrapada en un pasado que no se valora, cuando en realidad está sosteniendo una comprensión del tiempo que permite integrar, no solo avanzar. La discriminación hacia esta visión cíclica se traduce en una incapacidad colectiva para detenerse, para revisar, para consolidar. Todo debe seguir adelante, incluso cuando no hay base suficiente. Tauro, en su naturaleza, cuestiona este impulso, no desde la oposición directa, sino desde la permanencia. Su sola existencia representa una alternativa a la prisa, una invitación a habitar el tiempo de otra manera. Pero esa invitación no siempre es escuchada, porque requiere una renuncia al vértigo. En el plano de la construcción de identidad, Tauro también ha sido reducido a una imagen fija, como si su esencia fuera inmutable en el sentido más rígido. Esta percepción ignora que su estabilidad no es ausencia de cambio, sino coherencia interna. Tauro evoluciona, pero lo hace sin perder su centro. Esta forma de transformación, que no implica ruptura con lo anterior, ha sido difícil de reconocer en culturas que asocian crecimiento con reinvención constante. La discriminación surge cuando se interpreta la coherencia como limitación, en lugar de verla como integridad. En la relación con el entorno, la energía taurina posee una sensibilidad particular hacia lo que nutre y lo que agota. No se trata solo de una conexión con lo físico, sino de una percepción profunda de lo que sostiene la vida. Esta sensibilidad, sin embargo, ha sido desestimada en contextos que priorizan la eficiencia sobre el bienestar. Se espera que todo funcione, que todo produzca, sin considerar si lo hace a costa del equilibrio. Tauro, al resistirse a esta lógica, puede ser visto como obstáculo, cuando en realidad está señalando una disonancia fundamental. Desde una perspectiva épica, esta posición convierte a Tauro en un guardián de lo invisible. No lucha en campos de batalla visibles, no protagoniza gestas que se narran con estruendo, pero su presencia define el resultado de esas gestas. Es quien mantiene el suelo firme mientras otros avanzan, quien asegura que haya alimento, refugio, continuidad. Su heroísmo no se mide en victorias espectaculares, sino en la capacidad de sostener la vida cuando todo parece inclinarse hacia el desequilibrio. En la dimensión del reconocimiento, la energía taurina enfrenta una paradoja constante. Cuanto más cumple su función, menos se nota. Cuando todo está en equilibrio, su presencia parece innecesaria.
Solo cuando ese equilibrio se rompe se percibe su ausencia. Esta dinámica genera una forma de invisibilidad que no se corrige fácilmente, porque está integrada en la manera en que se percibe el valor. Se tiende a notar lo que falta, no lo que sostiene. En el plano más profundo, Tauro representa una fidelidad que va más allá de lo emocional o lo material. Es una fidelidad a la existencia misma, a la continuidad de la vida en sus formas más básicas y esenciales. Esta cualidad, difícil de conceptualizar, ha sido pasada por alto en favor de expresiones más visibles de compromiso o devoción. Pero en realidad, es una de las fuerzas más fundamentales, porque sin ella no hay permanencia, no hay base, no hay hogar. A medida que el tiempo avanza y las estructuras que han ignorado esta energía comienzan a mostrar sus grietas, se abre un espacio para una nueva comprensión. No como una reivindicación ruidosa, sino como un reconocimiento que emerge de la experiencia. Se empieza a percibir que aquello que parecía lento era en realidad preciso, que lo que parecía inmóvil estaba profundamente enraizado, que lo que parecía simple contenía una complejidad silenciosa. En esa revelación, Tauro no cambia su esencia, no se adapta para encajar en narrativas ajenas. Permanece, como siempre ha permanecido, fiel a su ritmo, a su forma de construir, a su manera de habitar el mundo. Y en esa permanencia, que desafía la lógica de lo efímero, se encuentra una de las expresiones más poderosas de resistencia y de verdad dentro del vasto y eterno tejido del cosmos. En los niveles más profundos donde el símbolo se convierte en estructura de realidad, la energía de Tauro también ha sido atravesada por una forma de distorsión vinculada a su relación con el esfuerzo sostenido frente al mito del talento inmediato. En muchas narrativas contemporáneas, se exalta la idea de lo innato, de la capacidad que surge sin aparente proceso, como si la grandeza fuese un destello espontáneo. Bajo esa lógica, el camino taurino, que se construye a través de la repetición, la práctica y la constancia, queda relegado a un segundo plano. No se percibe como brillante, sino como laborioso, y en esa diferencia se instala una forma de desvalorización que ignora que todo lo duradero requiere tiempo, disciplina y una voluntad que no se quiebra. Esta tensión genera una fractura en la percepción del mérito. Tauro representa el mérito acumulado, el que no depende de un momento de inspiración sino de una fidelidad inquebrantable al proceso. Sin embargo, en entornos que privilegian lo espectacular, este tipo de mérito se vuelve invisible. Se aplaude el resultado sin comprender el camino que lo hizo posible. La discriminación aquí no es explícita, pero se filtra en la forma en que se otorga reconocimiento, en los relatos que se cuentan, en los modelos que se imitan. En la dimensión de la voluntad, Tauro encarna una fuerza que no necesita reafirmarse constantemente. Su determinación no es impulsiva ni reactiva, sino profunda y sostenida. Esta cualidad ha sido interpretada como falta de ambición en contextos donde la ambición se expresa como movimiento constante, como necesidad de avanzar sin pausa. Pero la voluntad taurina no busca avanzar por avanzar, sino consolidar, asegurar, dar forma. Es una voluntad que se compromete con lo que elige y permanece incluso cuando el entusiasmo inicial se desvanece. Esta forma de compromiso ha sido subestimada porque no se manifiesta en gestos grandilocuentes, sino en actos repetidos que, con el tiempo, construyen estructuras inquebrantables. También se despliega una dimensión poco explorada en la relación de Tauro con el disfrute como acto de resistencia. En un mundo que tiende a convertir todo en productividad, incluso el descanso y el placer son instrumentalizados. Se descansa para rendir más, se disfruta como recompensa por haber producido. Tauro, en su esencia, rompe con esta lógica al reconocer el valor intrínseco del disfrute, no como medio, sino como fin en sí mismo. Esta postura ha sido malinterpretada como falta de disciplina o como indulgencia, cuando en realidad representa una forma de reivindicar la experiencia humana en su totalidad. La discriminación hacia esta capacidad de disfrutar sin culpa revela una tensión más amplia en la relación colectiva con el bienestar. Se ha instalado la idea de que el valor está en hacer, no en ser, en producir, no en experimentar. Tauro, al encarnar una forma de presencia que no necesita justificarse a través de la acción constante, desafía esta narrativa. Pero ese desafío no siempre es comprendido, y muchas veces se responde con juicio o incomodidad. En el plano de la seguridad interna, Tauro también enfrenta una forma de distorsión que afecta su capacidad de confiar en su propio ritmo. Al ser constantemente empujado a acelerar, a cambiar, a adaptarse a dinámicas externas, puede generarse una desconexión con su brújula interna. Se instala la duda sobre si su forma de avanzar es válida, si su necesidad de tiempo es un obstáculo. Esta duda, aunque sutil,
puede debilitar su relación con su propia esencia. La discriminación se manifiesta entonces como una interferencia en su autoconfianza, como una presión que busca moldearlo desde fuera. En la dimensión del compromiso, Tauro representa una forma de lealtad que no depende de la emoción del momento. Su vínculo con lo que elige es profundo, sostenido, resistente al paso del tiempo. Sin embargo, en contextos donde la flexibilidad se valora por encima de la permanencia, esta lealtad puede ser vista como rigidez o falta de adaptación. Se espera que todo sea revisable, que nada sea definitivo, que todo pueda cambiar en cualquier momento. Tauro, al mantener su compromiso, puede parecer fuera de lugar en estas dinámicas. Pero su forma de vincularse no es una limitación, sino una expresión de profundidad. Desde una perspectiva épica, esta lealtad se convierte en una de sus mayores fortalezas. Es el que no abandona cuando la situación se vuelve difícil, el que permanece cuando otros se retiran, el que sostiene el vínculo incluso cuando no hay garantías. Su historia no está marcada por giros dramáticos, sino por una continuidad que desafía la lógica de lo efímero. Y en esa continuidad se encuentra una forma de heroísmo que no necesita reconocimiento para ser real. En la relación con el entorno material, Tauro también ha sido objeto de una simplificación que reduce su vínculo con los recursos a una cuestión de posesión. Pero su relación con lo material es más compleja. No se trata solo de tener, sino de cuidar, de preservar, de dar valor a lo que se posee. Esta capacidad de generar estabilidad material ha sido interpretada como apego, cuando en realidad es una forma de responsabilidad. La discriminación surge cuando se ignora esta dimensión y se reduce su comportamiento a una caricatura. En el plano de la resistencia, Tauro encarna una fuerza que no se rompe fácilmente. No es una resistencia reactiva, sino estructural. No responde al conflicto con impulsividad, sino con firmeza. Esta cualidad puede ser percibida como inflexibilidad, pero en realidad es una forma de integridad. Tauro no cambia por presión externa, sino cuando ha integrado internamente la necesidad de cambio. Esta diferencia en el proceso ha sido difícil de comprender en entornos que valoran la adaptabilidad inmediata. En la dimensión más amplia del tejido colectivo, la energía de Tauro representa la capacidad de sostener sistemas que permiten la vida. No sistemas abstractos, sino concretos, el alimento, el refugio, la estabilidad. Sin esta energía, cualquier estructura colapsa. Y sin embargo, su contribución no siempre es reconocida, porque se da por sentada. La discriminación se manifiesta como una falta de conciencia sobre la dependencia que existe hacia esta fuerza. A medida que las estructuras que han ignorado esta energía comienzan a mostrar su fragilidad, se abre un espacio para una reevaluación. No desde la teoría, sino desde la experiencia. Se empieza a percibir que la velocidad sin base conduce al colapso, que el cambio sin integración genera inestabilidad, que la desconexión del cuerpo y de la materia tiene un costo. En ese contexto, la energía de Tauro emerge no como una alternativa, sino como una necesidad. Y en ese momento, la narrativa comienza a transformarse. No porque Tauro haya cambiado, sino porque la percepción se ha ampliado. Lo que antes era visto como limitación se revela como fundamento. Lo que era ignorado se vuelve evidente. Lo que parecía secundario se reconoce como esencial.